Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Comprender estos casos y sus causas no supone avalar el crimen femenino ni pretender impunidad para sus autoras. Examinar sus expedientes y las obras que inspiraron no es una mera indiscreción, sino una de las formas más claras de ver en acción las leyes que regulan la feminidad y que prescriben qué espacios podemos ocupar y cuáles no, qué se puede decir y qué palabras son indecibles, qué emociones aceptables y cuáles inaceptables. La violencia femenina pone en jaque las normas que definen qué es ser mujer y permite revisar críticamente las invisibles leyes del género, esas que homologan lo femenino a la debilidad y la sumisión y que alimentan cotidianamente la desigualdad y la violencia. Y esas leyes, aún más que las escritas en códigos y reglamentos, desempeñan un papel estelar en el teatro del castigo. Allí en los salones de los tribunales no solo se juzga el papel criminal, sino un gravísimo crimen de género. Y ese juicio no afecta únicamente a las homicidas. Cuando una mujer que mata es trasladada al tribunal, cuando sube las escaleras que conducen al estrado y atraviesa sus largos corredores para escuchar finalmente el temido veredicto, nunca está sola. De la mano de Corina Rojas, siguiendo el paso firme de Rosa Faúndez, al lado de Carolina Guel y junto a María Teresa Alfaro, todas las mujeres subimos las mismas escaleras, caminamos por idénticos pasillos, entramos al mismo tribunal y mirando a los ojos a un juez que nunca es uno solo, que es en realidad el gran jurado de la sociedad, enfrentamos, todas juntas, el peso de la ley. Ese es el final de este libro, Las homicidas de Alia Trabuco Serán, que es el libro que nos va a guiar esta noche en La República de las Letras y que es un libro raro en términos de que es un ensayo, que también tiene mucho trabajo literario, que es un trabajo de investigación y más, y estaremos comentándolos. Alberto Mayol, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Antonella, buenas noches, Omar, un gusto saludar a todos los republicanos y republicanas este sábado por la noche. De los buenos y de las buenas. Omar Sarraz, ¿cómo estás tú? Bien, bien, Antonella, Alberto, buenas noches, qué gusto estar aquí. El otro día me emocioné porque estaba caminando el fin de semana y paso por la plaza del ayuntamiento de aquí de la ciudad y había una manifestación de gente muy estrambótica, ¿ya? Y muy poquitos además. Era patético, básicamente. Y entonces me fijo qué diablos eran. Y eran republicanos. Acá también son poquitos, pero lo que pasa es que son muy deseosos. No, pero esto ya no puede ser más bueno. O sea, es como... ¡Qué pena! ¡Qué pena para los republicanos buenos! Y para nosotros también. la usurpación del nombre. Si lo que menos quieren es república, lo otro. Lo que pasa es que los gringos malearon el concepto, pero no, aquí están los republicanos y era como... Dije, además que justo estaba ganando la Champions del Real Madrid, o sea, era como imposible, más monárquico todo, sí. Estaban ahí los republicanos. A la misma hora. A la misma hora, pero bueno. Vamos con las palabras iniciales de las homicidas de Alia Trabuco Serán. Alberto, ¿qué dirías para situar la conversación y para que nuestros auditores y espectadoras no puedan seguir la conversación? O sea, imaginémonos una selección excelente, además de casos históricos de homicidios perpetrados por mujeres en Chile. Imaginémonos que se hace una investigación completa en términos periodísticos y con ese límite donde está la parte histórica también metida de por medio. Un trabajo serio, responsable y que después tiene un tratamiento literario, en el fondo,
que es un tratamiento de cómo expresar esto de una manera que sea una historia que valga a partir de las insinuaciones de lo que no está en la historia, ¿no? Que tiene que ver con perspectivas, que tiene que ver también con aquellas cosas que uno puede leer. La persona que investiga en esas cosas tiene el derecho, entre comillas, de plasmar también una convicción. O sea, tú leíste, te hiciste una idea de que quizás el personaje estaba pensando en tal cosa, estaba orientado a tal cosa, pero eso no está en ninguna parte de manera explícita. A veces a un investigador le puede pasar que cuando revisa los papeles, por tercera o cuarta vez, se da cuenta de que eso que él pensaba que estaba, o ella pensaba que estaba escrito, nunca estuvo escrito. Y que en realidad es una convicción que se terminó a partir de la suma de los factores. Entonces, todo eso está plasmado con mucha elegancia, con mucha parsimonia también, con tranquilidad, en cada uno de los casos, que son casos muy buenos. Son casos, algunos son más conocidos, otros no, y son casos muy, muy interesantes, muy distintos además entre sí, salvo los que acontecen en el Hotel Crillon, que se juntan, digamos, las historias ahí. Pero en el fondo en general es bien amplio. Así que a mí me gustó mucho y me parece un libro que está bien cuidado en términos de cómo expresarlo, porque se te podía enredar fácilmente. Uh-huh. Omar. Bueno, es un libro muy interesante. Las homicidas, ya en el nombre está todo dicho, porque normalmente un homicidio se entendía como hombre o mujer, la víctima, ¿no? Pero aquí es específicamente personajes masculinos los que mueren por mano de... También hay niños, niñas. Sí. Claro. En el último caso. Niñas, sí, en el último caso, claro. Que mueren por la mano de mujeres. Y aquí lo interesante, me pareció a mí, es ver, como dice la propia autora Trabuco, que hace una genealogía, ¿no?, de las asesinas, como que tienen una línea que las va uniendo a lo largo de la historia y que las remite unas a otras. Pero para mí lo impresionante era que cuando se juzga a un hombre, se juzga a un individuo, a un sujeto, a un ser único, ¿no?, con todas las cosas que pueden pasar. Cuando se juzga a una mujer es como que habláramos de una especie de tigres, por ejemplo, qué es lo que hacen o no hacen los tigres. Uh-huh. Y aquí se muestra cómo a lo largo de todo el siglo XX, desde 1916 hasta los años 60, que son los 4 casos que vemos, cuando se habla de las mujeres, impacta que hacen algo que se supone que la especie mujer, no Carolina Gell, no Corina Rojas, no cada una de ellas, sino la especie no es capaz de hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? O sea, incluso ahora, actualmente, después del año 2000, hubo una serie que se llamaba Mujeres que Matan, donde, bueno, Carmina estuvo en uno de esos capítulos, mi mujer. Mujeres que Matan. No sería una serie que diga hombres que matan, porque los hombres pueden matar y no matar, pero las mujeres que matan es una anomalía, una cosa impensable. Entonces hay que de alguna forma descoloca el asesinato, es lo que dice aquí, ¿no?, a la justicia, a la ley. Y bueno, Trabuco se mete con la filosofía, con el derecho, con el sistema penitenciario, por los lugares comunes, la prensa, todo, el ideal de la familia, para mostrar cómo estas mujeres finalmente, en ellas siempre, como tú leías, Antonella, en cada caso se juzga no al individuo asesino, a la mujer que ha matado, sino que se juzga a todo el género, ¿no?, en cada caso. Lo que puede y lo que no puede, siempre es la norma la que está cuestionada. Sí, bueno, hay varias maneras de entrarle al libro, quizás de manera más general, contar entonces que Alia Trabuco escoge 4 casos que se sucedieron todos a lo largo del siglo XX, 4 casos de mujeres homicidas que fueron bastante seguidos por la prensa en su momento,
Y ella, hay cosas que bastante interesantes para también entender por qué ella escribe como escribe. Ella es abogada y al principio el libro cuenta, ¿cierto? Que ella estudió en la Universidad de Chile, hizo la práctica, juró y después nunca más volvió a los tribunales hasta que hizo la investigación para este libro. Entre medio de eso, ella sacó un magíster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York y un doctorado en literatura en la University College London. Entonces, claro, y ahí se dedicó a la escritura. Ella sacó un libro por el que acaba de ganar un premio en Alemania, que se llama La Resta, que ganó el premio Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del 2015. Y claramente ella es una mujer que ha estudiado un montón y que tiene una perspectiva feminista muy culta, diríamos, ¿no? Y todo eso da cuenta en la manera en que está armado este libro, porque ella nos cuenta cada uno de los casos, pero también juega. Me recordaba un poco en Un Verdor Terrible, cómo hay hechos que están contados tal cual, y hay hechos que están, o sea, y hay partes de la narración que está fantaseada, como por ejemplo en el último caso, en el de Teresa Alfaro, en donde la primera parte de ese capítulo, ella hace como un relato desde la protagonista, un relato que sabemos que no está. Y que de hecho sabemos que ese relato literario no es preciso respecto a los hechos mismos. Porque, por ejemplo, en el relato literario, ella se supone que mata a la hija del matrimonio en esa escena, y luego sabemos que no es la hija del matrimonio, sino la hija de los invitados, la que fue, no terminó muerta, pero sí que fue envenenada en esa escena. Entonces, ese ejercicio de no solamente muchas voces, sino también de muchas estéticas para acercarse a estos casos, me parece que es muy, muy interesante. Y entre medio de estas narraciones, ella hace como un diario de escritura, que se llama Diario de la Búsqueda, en donde ella va dando cuenta del proceso, y eso está entre medio de los capítulos. Entonces, como ella va contando, como dice Alberto, con mucha parsimonia, cada uno de estos casos, lo que va encontrando, lo que dicen, hace análisis, cita autora, da una mirada cultural respecto a estos crímenes, y entre medio va contando sus propias reflexiones frente a lo que se encuentra y cómo encuentra lo que se encuentra, y a mí me parece que eso es muy, muy interesante como estructura narrativa del libro. Sí, porque es una especie de... es un texto, para que la gente entienda, cuando está la página normal y de repente entre medio de dos párrafos se interpone un párrafo con otro tipo, con una sangría más amplia, que es el párrafo donde está el raconto, un relato de su propia experiencia y sus meditaciones físicas o metafísicas sobre lo que está haciendo en el momento de la investigación, en el fondo. Entonces está eso. Eso que además no obsta que muchas veces ese tipo de interpretaciones, ese tipo de recuerdos, ese tipo de cosas, sin el relato respecto a lo que está haciendo cuando está investigando, pero sí que está también de manera más o menos constante en la obra a través de la interpolación de elementos de análisis, lo que decían ustedes, elementos filosóficos, teoría de género, visiones más, en el fondo, cómo entra ante el fenómeno a partir de otros repertorios. Eso, que es muy propio de las versiones más libres del ensayo, está bien ejecutado, y en general es complejo porque te confiere un poder como autor tan grande sobre el texto, y que tienes el riesgo de violentar la estructura. Entonces, a mí me llama la atención que se haya logrado mantener siempre muy prudentemente en la estructura y no desvencijarla, cosa que era con el tipo de temática, y además una cosa que es contraintuitiva. O sea, la mayor parte de los discursos de reivindicación, de cualquier tipo de reivindicación, en este caso desde el mundo del feminismo, tienen la tendencia entonces a plantearse en la posición de la diferencia simbólica que se produce cuando tú eres víctima. Pero es muy diferente, naturalmente, jugar el juego diciendo, y es mucho más interesante intelectualmente, jugar el juego cuando estás hablando de cómo se evalúa a la victimaria. Sí, pero ella plantea, a la vuelta del tema vamos a detenernos ahí, ella plantea que es un gesto feminista
levantar a las Sí, asesinas también. por supuesto. Vamos a hablar respecto de eso, Alberto Mayor, tu tema, para partir. Sí, bueno, yo traté de buscar algo que tuviera relación con asesinatos de mujeres. Como se documenta en el libro, creo que era la cifra, solo un 5% de los asesinatos son perpetrados en todo el mundo por mujeres. Por lo tanto, efectivamente es una situación más o menos menos frecuente. Pero Brenda Ann Spencer, a fines de los años 70, estuvo a cargo de una serie de disparos en contra de sus compañeros del colegio. Hubo 2 muertos, y cuando le preguntaron a ella por qué lo hizo, ella respondió: es que no me gustan los lunes, dijo. Era lunes. Y entonces, a partir de esa frase, de Boomtown Rats, el grupo crea la canción I Don't Like Mondays, que es la canción que escuchamos ahora. Diario del silencio. Llevo días merodeando en sus papeles, buscando señales sobre el crimen, pistas de su lucidez o su locura.
Me enfurece caer en las mismas trampas que abogados y jueces. Pensar que fue el amor, la vanidad o un morboso impulso por sentir la muerte en sus propias manos. Mientras tomo nota de sus exámenes psiquiátricos, me asalta un extraño presentimiento. María Carolina Giel anticipó todo lo que ocurriría después del crimen. El juicio, su condena, la escritura en prisión, e incluso que alguien, décadas después, revisaría sus diarios íntimos una mañana de verano. Giel, pienso, y me recorre un escalofrío, adivinó que yo vendría. Leo una oración que corresponde a sus últimos meses de vida y casi puedo verla aquí, a mi lado, dirigiendo mis ojos sobre el trazo tembloroso de sus letras. La verdad no será dada jamás, me advierte, ni a ti, ni a ellos, ni a mí. Estamos leyendo Las homicidas de Alia Trabuco serán esta noche en la República de las Letras. Sí, libro que salió el 2019. Yo lo leí entonces y me impresionó mucho. Fue no fue un placer, porque no es un libro placentero, diríamos, pero fue un buen ejercicio volver a leerlo. Claro. Es bonito también, hablamos un poco antes de la estética, de que estos diarios en donde ella presenta su subjetividad, como lo que acaba de leer, la autora presenta la subjetividad como lo que acaba de leer Omar, tienen distintos nombres. En el primero, Diarios de la Búsqueda; en el segundo caso, que es el caso de las famosas cajitas, bueno, el primero, para que la gente se ubique, el primero es un caso que sucedió en la década del 10, del que además es una película chilena, que fue, se supone, el primer largometraje, que está perdida, no lo hemos visto, que fue censurada porque no se podía mostrar una película en donde una mujer mandara a matar a un hombre, que entonces es este primer caso de Corina Rojas. Luego está el segundo caso, que es el caso de las cajitas, que es muy heavy ese caso, porque es un caso en donde físicamente la mujer no solamente lo ahorca, sino después corta al marido en pedacitos y lo distribuye por la ciudad. Entonces se empiezan a encontrar estos pedacitos de cuerpo de varón en la ciudad hasta que llegan a ello. El tercer caso es el de Carolina Giel, que fue un caso muy connotado en los años 50. Fue un disparo en el Creyón. El tema es que antes, unos años antes, María Luisa Bombal también había ejecutado unos disparos ahí. Pero es interesante, Alia Trabuco no ha... Con menos éxito. Con menos éxito, y de hecho, claro, probablemente por eso quizás no está María Luisa Bombal acá, porque aquí se habla de mujeres que mataron, no que intentaron matar, que mataron. En el caso de María Carolina Giel, son los diarios del silencio, porque ella nunca explica por qué hizo lo que hizo, y luego vamos a hablar de eso, que me parece a mí súper, súper interesante. Y el último caso es el de María Teresa Alfaro, que fue en los años 60, en donde ella envenena a la mamá y a los hijos de los dueños de casa, la mamá de ella y los bebés. Y los bebés. Entonces, ahí hay una lectura de clase súper, súper interesante que hace la autora respecto a esos 4 textos, y ese es Diario de la Ficción, el que pone para referirse a ese camino. Ahora, a mí me pasó, y aquí les quiero preguntar, porque claro, muchas de las reflexiones que hace la autora Alia Trabuco en este libro a mí me resultan súper familiares, porque luego la vengo de estudiar, mucho género. Pero me encantaría escuchar qué les sorprendió a ustedes de las reflexiones que ella hace respecto a esto que señalaban antes, ¿no? De que cuando se juzga a una mujer se juzga el mandato de género, en este caso, y que los 4 casos, especialmente por la prensa y por los jueces, fueron juzgados como de mujeres anormales, y su situación de ser mujer, en algunos casos, bueno, todas fueron indultadas finalmente, las 4, y en los 4 se dio el argumento de que eran mujeres, y también en los juicios, el caso de que fueran mujeres también fue muy importante. No sé qué piensas al respecto, Omar. Bueno, me parece que
es muy interesante ver cómo la reducción a lo pasional de la mujer siempre es un intento en todos los juicios, ¿no? Siempre es, seguramente hay celos, hay amor, hay envidia, hasta la cosa romántica, el desquiciamiento, la locura temporal, el arrebato. No puede ser alguien que realmente haya querido hacer lo que hizo con todo su ser, sino que es un momento no sé, de un momento en el que se pierde a sí misma la persona, la mujer que lo hace, ¿no? Entonces, lo que dice Alia Trabuco, que me parece muy, muy interesante, es que sería muy difícil aceptar la posibilidad contraria, porque sería tremendo pensar que una mujer sí puede matar, que una mujer sí puede descuartizar a su marido, que una mujer sí puede envenenar hijos o niños pequeños. Incluso, bueno, en ese caso casi ella la asesina en el cuarto caso, en el de Teresa Alfaro. Sí, las mamaderas envenenadas, como que de cierta forma suplanta a la madre, mata a las hijas de la patrona y es casi una Medea, ¿no? Entonces, toda esa cosa de que no es posible que una mujer sea peligrosa, incluso sorprendentemente, en el caso de la escritora, de María Carolina Guel, es increíble que digan el juez que a pesar de ella estar armada, no se puede acusar que actuó con ventaja, porque una mujer ni siquiera armada es más fuerte que un hombre, ¿no? Le pegó 5 tiros, casi a quemarropa, después de haber tomado té tranquilamente en un salón en el Hotel Crillon, 5 disparos, y de todas maneras eso no lo puede hacer una mujer, o sea, tiene que ser de bien. Entonces, me parece increíble ese temor social y lo que tú decías. Y en el último caso me impresionó mucho lo de las clases, ¿no? Como una mujer que había sido obligada a abortar 3 veces, cada vez que se embarazó, la echaron del trabajo, que era empleada a puertas adentro y que fue negada para tener cualquier rol en la vida, su trabajo era desvalorizado, ella no podía tener un amor, el amor era con un hombre casado, todo lo que podía tener la patrona no lo podía tener ella, era una cosa muy clasista, ¿no? Y eso nunca se consideró tampoco en el juicio porque era muy peligroso poner ese tema, ni a derecha ni a izquierda le interesaba poner ese tema en esa época, de que una mujer por digamos, diferencias de clase y por resentimiento y rabia, incluso la rabia estaba negada como posibilidad para una mujer. Entonces, todas esas reflexiones que hace Trabuco me parecen muy interesantes y me parece bien que se vea que las mujeres son tan capaces como los hombres, aunque, bueno, no sé qué piensan ustedes. Alberto. Sí, yo tengo ahí sentimientos encontrados, porque considero que es, por decirlo así, en la mitad de las ocasiones de esas reflexiones yo no tendría objeción intelectual alguna. En la otra mitad sí tengo, y básicamente tiene que ver con lo siguiente, con que el hecho del juicio social y jurídico, ¿ya? O jurídico, es siempre un hecho donde el elemento probatorio abusa extraordinariamente de la moral. A uno, en cualquier juicio, o sea, a mí me tocó como compañero de curso de la universidad, que de repente un compañero lo detuvieron súper borracho manejando, qué sé yo, entonces se lo llevaron y le abrieron un expediente, entonces pidió que fuéramos a declarar, digamos, cómo era. Entonces era como, sí, no, él hace estas cosas, aquí, unas cosas así como absurdas, como, no, es una muy buena persona, digamos. Un absurdo que además es obvio que es absurdo porque siempre te vas a poder conseguir a 2 testigos que te digan que tú eres buena persona. Sería muy raro que no encontraras a 2 personas que hicieran una cosa por el estilo. Y entonces, objetivamente, esa intermediación de la moral, o sea, a mí me parecía en momentos como ese fantástico convocar el momento del juicio del extranjero de Camus, cuando Amersol, el personaje protagonista, está siendo juzgado por su asesinato, y entonces el abogado, muy inteligentemente de él, dice:
cuando el otro abogado, el fiscal, está atacando durísimo porque el comportamiento que él tuvo en el funeral de su madre. Entonces le dice, mire, a ver, ¿estamos aquí para juzgar el asesinato de esta otra persona o para hablar del funeral de la madre? Entonces el otro lo mata y le dice, mira, estamos aquí para observar el alma de una persona que enterró a su madre tal como la enterró y que asesinó a este hombre tal como la asesinó. Entonces, ese juego es parte, lo estamos viendo en estos días, que está terminando en estos días el juicio hollywoodense más comentado de las últimas décadas, y donde la discusión moral en la larga duración del juicio, no solo en este, sino que en todo el proceso, ha sido completamente distinta. Y tiene que ver con efectivamente con ciertos climas, con ciertos escenarios. Entonces me parece que eso es importante relevarlo, porque hay cosas que son normales, o sea, que la gente se escandalice porque hay asesinatos de mujeres, sí, es parte de la problemática del género, por supuesto, pero también es súper normal, porque el 5% de las mujeres solamente, o sea, de los asesinatos son solamente de mujeres, porque efectivamente hay una atribución cultural que nos guste o no, me parece que perfectamente puede gustar, digamos, que el hecho de que las mujeres sean las madres, marca un punto de inflexión respecto al crimen, a la capacidad de perdón. Sí, al final, todas nuestras culturas, nuestras religiones, nuestras historias, también se paran a partir de ciertos elementos, de ciertos prejuicios, pero que son prejuicios que tienen un fundamento, no tienen, Claro, y que son externos al hecho. Claro, y están parados sobre algo que más o menos lo sostiene. Entonces me parece que eso también vale la pena. Ahora, eso no quita en absoluto, y yo insisto en eso, que el ejercicio como tal y el análisis también desplegado es súper, súper interesante. Yo lo único que digo es que en el fondo hay un conjunto de otros repertorios que también habría sido interesante convocar en el proceso. Pero efectivamente a mí me gustó mucho el enfoque, me pareció fascinante que se haga estudios desde el feminismo y estudios de género, que se hagan en un afán que siendo militante es también problematizador, o sea, que no es así como pararse en un parque a decir 6, 8 crímenes de femicidio y ya. Sí, yo creo que lo que Alia Trabuco hace acá, y lo dice en algún momento en la introducción, y yo estoy súper de acuerdo con ellos, ¿no? Es como la maldad también puede ser femenina, y la maldad violenta, ¿no? Yo por lo menos creo en un feminismo que lo que hace es luchar porque los seres humanos podamos ser seres completos. Yo creo que lo he dicho aquí antes y lo digo en clases constantemente, que para mí el feminismo es la lucha por que las habilidades humanas sean accesibles para todos los seres humanos. Entonces claro, decimos los hombres son violentos, y la verdad es que los hombres no son naturalmente violentos, son entrenados en la violencia, como decir las mujeres son maternales y amorosas y dulces, y la verdad es que no, somos entrenadas en el cuidado y por lo tanto vamos a desarrollar más esa habilidad que los varones que no son entrenados en eso. Hay un montón de estudios que cuestionan la naturalidad de ciertas habilidades y que demuestran que las cosas son más bien culturales que naturales, ¿no? Y claro, que finalmente una mujer puede ser absolutamente violenta, puede dejarse llevar por la ira, y si pensamos, claro, la maldad histórica, tipo Lady Macbeth, es manipuladora, porque ese ha sido el lugar que las mujeres han podido tener para acceder al poder, ¿no? Pero claro, efectivamente puede pasar que haya mujeres que encuentren su lugar en la violencia porque es un lugar humano. Sí. No es un buen lugar, pero lo interesante que ella demuestra es que cuánto de ese mandato pesa. Por ejemplo, en el primer caso, en el de Corina Rojas, se instala fuertemente la idea de que porque ella había sido adúltera, era capaz de cometer un asesinato. Claro.
Y Alia Trabuco se demora un rato en demostrar cómo hasta el 94 el adulterio era penado para las mujeres y no para los hombres era penado el amancebamiento, y cómo esa diferencia en el mismo hecho genera una perspectiva de género que hace que los juicios, los hechos no sean juzgados de manera similar para hombres y mujeres. Entonces, sí. creo que esa puesta en escena, yo estoy de acuerdo con Alberto, que siempre se está juzgando a hombres y mujeres con cosas que tienen que ver con no en el hecho específico, sino con cosas que rodean, con el carácter, ¿no? Pero creo que Alia Trabuco es bien eficiente en demostrar que en estos casos, eso que los rodea tiene que ver con los mandatos de género. Sí. Y ahí es interesante. Mira, o sea, yo siempre digo que hay que fijarse en el cine, por ejemplo, y en la literatura también policíaca, que el asesino migró de ser un funcionario menor, digámoslo así, del mayordomo, ¿ya? Y pasó a ser una persona que escucha música clásica, que es muy inteligente, que tiene, sí. O sea, esa migración marca un sentido de época, en una época donde surge una perspectiva antiintelectualista súper fuerte. Uh-huh. Sí. Entonces eso configura los escenarios posibles y por tanto probablemente hubo muchas veces en la historia, hace 50 o 80 años, en que hubo asesinatos que no se sabía quién los había perpetrado y que probablemente nunca miraron a alguien que tuviera título profesional como posible asesino, por ejemplo. Uh-huh. Claro. Y hoy día sería al revés, digamos. Bueno, sobre esto que ustedes están hablando, me acordaba de cuando un profesor hablaba del buen salvaje, ¿no? Y decía, el buen salvaje, el problema que tiene es que el buen salvaje de Rousseau es alguien que no puede ser malo. O sea, por ejemplo, los pueblos indígenas, cuando se consideraban que eran representantes del buen salvaje, eran simplemente pueblos ingenuos, inocentes, eran pueblos que por eso mismo eran dóciles y que no eran capaces de tener la inteligencia o la voluntad para hacer el mal. Entonces, uno tiene derecho también como, o sea, una mujer o cualquier persona tiene derecho a que se la juzgue por sí misma y no con esto de ser el buen salvaje o la madre y esposa abnegada, como dice ella, el modelo mariano de la mujer madre y que cuida. Y bueno, y también Alia Trabuco tiene una cosa interesante, que es decir que al mismo tiempo que estos hechos de cómo se volvían o asesinatos que conmovían a toda la sociedad, había luchas feministas que estaban ocurriendo, luchas de la mujer en ese mismo instante, en 1916, en la década de los 20, en los 50 y en los 60. Y en los 60, por ejemplo, está todo esto de la lucha de clases, antes están las sufragistas a principios del siglo tratando de tener el voto femenino y que la mujer pudiera salir a trabajar. Entonces la segunda de las asesinas que descuartiza a su esposo, que la maltrataba, estaban borrachos, lo mata y luego lo descuartiza, ella era una mujer trabajadora, entonces se juzga que en ese salir a trabajar había perdido su feminidad, que se había masculinizado, ¿no? Claro. Entonces siempre las luchas de las mujeres están ahí con los casos particulares. Entonces, sí, vamos a volver sobre eso. Tengo algo que decir a propósito de justo el caso que no nombraste, que es el de Carolina Guel, pero nos toca un tema, porque además nos pasamos largo con este bloque. Vamos a escuchar a Fiona Apple con esta joya que se llama Criminal. I've been
coincidence, but I keep living this day like the next will never come. Oh, help me, but don't tell me to deny it. I gotta cleanse myself of all these lies till I'm good enough for him. I got a lot to lose and I'm betting high, so I'm begging you before it ends, just tell me where to begin. Hey, what I need is a good defense, 'cause I'm feeling like a criminal, and I need to be redeemed to the one I've sinned against, because he's all I ever knew of love. Let me know the way before there's hell to pay. Give me room to lay the law and let me go. I gotta make a play to make my lover stay. So what would an angel say? The devil wants to know. What I need is a good defense, 'cause I'm feeling like a criminal, and I need to be redeemed to the one I've sinned against, because he's all I ever knew of Pero en rigor, Georgina Silva Jiménez jamás confesó. Nunca reveló los motivos de su conducta homicida. Lo que hizo, pronunciando una solitaria sílaba, fue admitir. Y lo que admitió fue haber perpetrado un asesinato en un lugar público, a plena luz del día, con decenas de testigos. La pregunta del magistrado fue la siguiente: ¿le disparó usted a Roberto Pumarino? Y la respuesta de Carolina fue: sí, lo hice. Esta afirmación, aunque el magistrado pretendiera lo contrario, aunque desesperadamente necesitara una causa y un porqué, no configura una plena confesión, porque Gell, con esas tres palabras, no revela su verdad, una verdad que, por subjetiva y frágil que parezca, era crucial para que el juez justificara un futuro castigo. Un caso semejante es narrado por el filósofo francés Michel Foucault para ilustrar la importancia de la confesión en el procedimiento penal moderno. Un hombre acusado de cometer un asesinato acude al juzgado para escuchar su condena. Al igual que Gell, el imputado admite ser el autor del delito de homicidio y asiste a la audiencia para ser informado de su pena. Pero los jueces le exigen mucho más que esa admisión. Quieren que el hombre revele sus motivos, lo interrogan, alzan sus voces, se exasperan, pero no consiguen de él más que un inquebrantable silencio. Y ese mutismo tan similar al de Gell pone en aprietos al tribunal. ¿Por qué?, pregunta Foucault. ¿Es que el sujeto guarda silencio sobre los hechos, sobre las circunstancias, sobre las causas inmediatas del crimen? No, contesta. El acusado evade una pregunta que es esencial para el tribunal moderno. ¿Quién es usted? Las homicidas, esta noche en la República de las Letras, con Alia Trabuco en la autoría. Sí, Omar estaba sacando pica justo a lo que yo me iba a referir, ¿no? Porque Alberto Mayor leyó parte del caso que describe el de Carolina Gell, que no se llamaba así, pero ese era su nombre, que es una mujer escritora, ¿no? Y que cuando ella comete el crimen, que es básicamente se junta a tomar té con su novio y le dispara. Y se queda ahí, hasta que llega la policía y se la lleva, básicamente, ¿no? Con un montón de testigos, ella siempre asume el crimen, pero nunca explica por qué, nunca explica por qué. Entonces todo el mundo se vuelve loco, los jueces se vuelven locos,
Y es muy bonito el camino que hace Alia Trabuco porque dice, la justicia no lo logró, llaman a la psicología. Entonces la someten a una serie de pruebas, ¿cierto? Y hacen todo un tipo de lectura psicológica, psicoanalítica al respecto, bla, bla, bla. Tampoco lo logran ahí. Todo es ambivalente. Y cuando parecía que nadie iba a llegar suficientemente alto para pedirlo, aparece alguien más. La literatura. Y aparece el libro que nos mostraba Omar Sarrás, que es Cárcel de Mujeres. Ella está en la cárcel un año mientras se vuelve a revisar su caso y ella escribe este libro. Y al escribir este libro, el argumento de su abogado defensor, que era que básicamente ella estaba loca, se desarma porque el libro da cuenta que ella no está loca. Que ella es una mujer en sus completos cabales, que además es una mujer culta, que escribe. El libro no explica cómo ella llegó ahí, no cuenta nada. Yo no lo he leído, pero eso es lo que dice Alia Trabuco. Omar ya me lo hará llegar, por supuesto, porque quiero mucho leerlo. Cárcel de Mujeres, que fue reeditado hace no tanto tiempo atrás por Cuarto Propio. Entonces hay una cosa que me parece muy bonita en ese caso, que es que Carolina Gehl prefiere quedar como criminal a quedar como loca. Ella se niega a ser leída como una mujer que no es capaz de sustentarse a sí misma y a sus pensamientos, y en esa decisión, publicar este libro, e incluso en algún momento Alia Trabuco cita una carta a un director que hace para explicar una lectura incorrecta de este libro, que habla, entre otras cosas, del lesbianismo al interior de la cárcel. Es un pésimo negocio, diríamos, en términos de su libertad, porque con eso, con la escritura, ella está demostrando que ella es absolutamente imputable. Entonces, claro, si ella hubiera querido salir libre, se podría haber literalmente hecho la loca, y aquí escoge literalmente demostrar que no está loca. Y eso es un riesgo, pero a mí me parece súper interesante. O sea, estoy dispuesta a arriesgar mi libertad para demostrar mi libertad de decisión, ¿no? Y me parece que ese gesto cruza todo el libro, pero en el caso de ella es particularmente gráfico, ¿no? Déjame agregar el cotilleo en todo caso. La parte, porque hay una siguió cosa subiendo. fantástica. El nivel de curiosidad que generó este misterio de que ella no revelara la verdad profunda de su acto, redunda incluso en que quien le pide de una manera directa, en una carta, saber la verdad, luego de haberle hecho un favor enorme, ¿ya?, es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral intercede a solicitud de un conjunto de personas que le escriben y le dicen: Manuel Rojas y González Vera. Claro, está fuera de Chile, le dice: oye, puedes ayudarnos, está esta escritora destacada, qué sé yo, que resulta que... entonces ella manda una carta al presidente, el presidente se rinde así, pero se rinde fácilmente, le dice, o sea, cuando abrí la carta ya había hecho el indulto, ya está, listo, no se preocupe, ¿no? Sus deseos son órdenes, literalmente. Así, tal cual. Pero después de eso, Gabriela Mistral le escribe a ella y le dice: una cosa tengo que pedirle. Yo ignoro enteramente lo que ocurrió con usted y yo poco creo a la gente. Por eso es que no es una mera curiosidad. Yo espero que sea usted quien me diga la historia de esta lamentable cosa. Yo no daré ese relato a los meros novedosos. Yo le pido a usted para mí. Y le pide. Pero ella no le responde. No. O sea, no la suelta. No se la suelta. El secreto además vale, mi secreto vale más que un premio Nobel. Es muy heavy porque además, claro, y en ese caso, por supuesto, da cuenta de todas las lecturas de género que se hacen, que ella estaba loca, que ella estaba enamorada, que ella no se quería casar, que ella, bueno, de hecho se había separado 2 veces antes de esta situación. Entonces, como todas las anomalías de este personaje. Ahora, Omar Sarrás, ¿tú leíste Cárcel de Mujeres? Que nos está sacando pica. No. No trajiste solo para sacarnos pica. Sí, pero lo voy a leer, es cortito, lo voy a leer. Hay que decir... No, bueno, deberíamos hacerlo. Podemos hacerlo, claro. Hagámoslo. No quiero que bueno, en todo caso, siendo muy interesante y que podemos hacerlo, que no se coma todo el libro, porque los otros 3 casos también son muy interesantes. O sea, claro, a mí me llamó mucho la atención este caso de la escritora, que en cierta forma
se pregunta Trabuco, ¿estará haciendo un juego de espejos con... No lo pudo hacer su admirada María Luisa Bombal, entonces ella hace lo mismo y ella sí lo logra? O sea, luego también es interesante que la cantidad de gente que intercede por ella, escritores, ella lanza el libro estando presa, con una... Se agotan las tiradas y 4, era como, qué sé yo, era más que el borrador de la nueva Constitución. O sea, Ahora, ahí hay algo que me parece súper interesante, ¿no? Porque, como tú dices, va Rojas Ibera a pedir Lalón, que interceda, que haga, como que haga el contacto con Gabriela Mistral, y Gabriela Mistral escribe esta carta, y como leyó Alberto, ella no sabe exactamente qué pasó. Entonces, ella está pidiendo el indulto para una mujer que sabemos es una asesina. Sí. O sea, pero ni siquiera como... sabe, le dice, no sé si usted es nacional o extranjera, no sé ni siquiera si es chilena, no sé absolutamente nada de usted. Claro, pero es como, solo cosa sabemos que, o sea, ella sí cometió el crimen, lo sabemos. Entonces, ¿por qué se le indulta? Sí. Porque es mujer. ¿Y por qué se hacen los gestos? Porque es escritora. Es muy interesante. Sí, es muy interesante. Y todos los casos, por ejemplo, el primer caso también, a Corina Rojas se le indulta, interceden sociedades femeninas que están por el progreso, por la liberación femenina, por la mejoría de sus condiciones, y ellas dicen que tienen que indultársela porque en cierta forma ellas se comprometen como aval de ellas, es como que todas las mujeres están pidiendo por una de ellas porque en cierta forma si la fusila, las fusilarían a todas. Bueno, que es lo mismo que dice Gabriela Mistral en su carta. También. Todas también las mujeres de Latinoamérica estamos con ella. Hispanoamericana estamos ahí, entonces es difícil disparar en ese caso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tenemos que irnos, familia. No sin antes, Alberto Mayor, por supuesto. ¿Ah? Me acordé con Rosa Faúndez, me acordé de la nana de Pátula. Sí, pero Nana no le pondría veneno a los bebés. Solo quiero decir una cosita Rosa, que es con que... Rosa, la que descuartiza. Ah, la que descuartiza, sí, pues. Sí, porque ella le dicen, pero usted no, una persona como usted tiene que tener ayuda porque usted no puede cortar sola un cuerpo. Claro, ¿cómo esa fuerza? Se levanta del estrado que está declarando y agarra un guardia gigante y lo mueve, igual que la nana de Pátula. Levantó al más grande de los guardias y lo cargó. Claro, sí. claro. Ay, nada de Patolín. ¿Cómo extrañamos al conde Pátula? Una cosita. Fue a la librería el señor Jorge Peña, que viajó desde Laguna Verde a visitar y a mandar saludos para ustedes. El señor Jorge Peña, que espera una hora antes el programa en Laguna Verde, hace hora, con una esperanza loca de que estemos. Muchas veces ha sido decepcionado. No lo logramos a veces. Yo le dije, ¿pero cómo? ¿Hay alguien que es ahora? Sí, no solo hay alguien a esa hora, sino que yo hago hora y me recuerdo una hora antes, ya estoy preparándome algo para escuchar. Bueno, puedes escuchar Cuestión de Gustos. Estamos desde las 8. Yo hago la previa de la República de las Letras. Voy a decirle al señor Jorge Peña, que fue de Laguna Verde y que les mandó saludos, que escuche todo el día la Radio Universidad. Puede ser. Bueno, y pueden ir, cuando quieran, a clepsidra.cl. Pueden seguir a Clepsidra en Facebook, también en Instagram. Tiene una hermosa cuenta en Instagram, siempre con no solamente sus novedades, sino con bellas obras relativas a la literatura. Y por supuesto también pueden ir a verles. ¿Dónde pueden ir a verles, Alberto Mayor? Pueden ir a verles a Macul 94, José Pedro Alessandri, para la gente más ciútica, justo a la salida del metro Chile-España. Depende del día, uno camina con más pasos largos, más cortos, pero son 30, 40 pasos desde la salida del metro hasta que está la librería, y está frente además al paradero de los autobuses, así que está perfectamente bien ubicada. Usted llega y tiene allí entonces el escaparate, adentro la sala donde están los libros, y bueno, siempre está el sótano para aquellos que tienen la suerte de poder visitarlo, y más suerte aún si logran salir de aquí. Sí, eso Yo lo logré. Sí, también tiene ciclovía a una cuadra. Yo la última vez fui a Clepsidra en bici. Así que... Excelente. Y una cosa más, que es que solo quiero decir a la comunidad armenia que estamos con ellos porque la estación Chile-España se iba a llamar Plaza Armenia. Y toda la comunidad armenia resultó muy decepcionada porque una vez más somos muy pobres, todas las calles son
O'Higgins, Arturo Prat, Padre Hurtado, el intercomunal ahora del Parque Hurtado, y esto iba a ser la Plaza Armenia y se convirtió en Chile España. Pero bueno, pero hay una Plaza Armenia hermosa en Buenos Aires, donde me compro estos anillos. Paso el dato, los que están en Buenos ¿en Aires. serio? En la Plaza Armenia los sábados. Yo creo que en Buenos Aires hay más armenios que en Armenia. Es posible, es posible. Bueno, nos tenemos que ir, familia. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que comenta, a la que ve, a la que escucha, la recomienda. Siempre un placer. Nos vemos la próxima vez. Chau. Abrazo. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.